Y ahora vamos al Tribunal Deportivo y aquí está con nosotros Christian Red, es como le hemos denominado a Cristian Rojas, que nos va a hablar de muchos temas interesantes, especialmente de Vladimir Guerrero, que va a ser exaltado. Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero, que va a ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown ya este fin de semana. Se está manifestando el espíritu de Mirabal aquí en los estudios. Buenas tardes, así mismo es, la República Dominicana está de fiesta este domingo. Es una, digamos, una celebración desde viernes a domingo. Ya está en los Estados Unidos desde el pasado lunes, pero el protocolo indica que desde hoy, viernes 27, se hacen una serie de encuentros allá mismo en Nueva York, específicamente en Cooperstown, que es una comunidad que pertenece a Nueva York, y entonces estarán dando... Digamos que es un campo. Un campito muy bonito, silencioso. Que donde lo único que hay es eso. Su único atractivo es Cooperstown. Sí, ahí incluso no aparece ni una cervecita bien fría. No, incluso con esta... demanda. Bueno, donde no hay cerveza no hay nada. Bueno, con esta demanda de habitaciones incluso, no todo el mundo logra tener hospedaje o logra conseguir hospedaje, tienen que quedarse o a veces viajar incluso desde el mismo Nueva York hasta entonces trasladarse a Cooperstown. Yo viví la experiencia en la exaltación de Pedro. Bueno, en esa comunidad incluso es pequeñita, un campo, y como no hay suficientes hoteles, lo que hacen es que rentan casas. Sí. E incluso si nosotros tenemos 3 habitaciones, el que vive allá dice, bueno, vamos a quedarnos en una y vamos a rentar 2, es decir, se manejan de esa manera, o sea, negocios informales. Debe de haber muchos dominicanos, porque el dominicano siempre se la busca de cualquier manera, y entonces... Hay unos que duermen en los vehículos bueno, y todo. No creo que sin cerveza ni diversión haya muchos dominicanos resistiendo vivir ahí. Pero bien, hay algo muy particular en esto de Vladimir, y es que Vladimir será el primer jugador que se va a retirar con esa gorra de Anaheim, de tantas figuras que han pasado por ahí, el caso de Rod Carew, el mismo Reggie Jackson, Ricky Henderson, porque esta franquicia, que fue fundada en 1960, se llamaba Los Ángeles de California. Entonces, posteriormente, pasó a ser Los Angelinos de Anaheim, y entonces Vladimir Guerrero será el primero y en mucho tiempo, porque tomando en cuenta que de los jugadores de Anaheim que podrían retirarse, está el caso de Albert Pujols, pero Albert Pujols entraría al Salón de la Fama con la gorra, o con la cachucha, como usted quiera llamarle, de los Cardenales de San Luis, y entonces tendríamos que esperar el retiro de Mike Trout, por lo menos, para entonces ver otro jugador con esta gorra de los angelinos. Ha hablado Vladimir de que estará haciendo menciones especiales, en primer lugar a su madre, a Felipe, que fue alguien que significó mucho para él en los inicios de carrera, porque Vladimir no inició con los angelinos, sino inició con los Expos de Montreal, equipo ya desaparecido, o no desaparecido, sino el nombre, porque son los Nacionales de Washington, que fueron la misma franquicia, pero cambió de nombre y de sede. Entonces Vladimir estará haciendo un discurso, también tendrá intervenciones ahí Pedro Martínez, estará también por allá, creo que el Big Papi ha dicho, o que sorprenderá o que aparecerá un audio, se ha manejado eso muy tipo sorpresa, y entonces Marichal, como tú acabas de decir, Julio Ernesto, Marichal también podría tener cierta aparición en esta ceremonia, que hay que decir que han viajado muchos dominicanos a formar parte de esta exaltación. Pedro quizás marcó el paso de este tipo de exaltaciones tan dinámicas y tan divertidas, porque en su momento Pedro llevó un sinnúmero de, digamos, amigos, vecinos, familiares, y Vladimir no es la excepción. También hay muchísima gente de Don Gregorio, tanto de aquí como de allá de los Estados Unidos, que viven en Nueva York y estarán dándole el espaldarazo a Vladimir Guerrero. Vamos a ver si nos ayudan aquí
son fotos incluso que están corriendo por todas las redes. Ahí está. Ese es Pedro Martínez, ¿verdad? Con su nuevo corte allá. Vladimir Guerrero. Ya ellos están en Cooperstown, tengo entendido. Sí. Y están allá. Incluso ahora Pedro está subiendo fotos. Bueno, miren esta. Con Juan Marichal. ¿Verdad? Con Juan Marichal. 2 Salón de la Fama ahí. Y también hay otros que ya me imagino que son los que van a compartir el Salón de la Fama con Vladimir Guerrero. No recuerdo, ese parece Chipper Jones. Vamos a ver. Sí, ese Chipper parece Jones Chipper Jones. De lo que estará. ¿Verdad? Chipper Jones, ahí se ve. Iván Rodríguez. Correcto, Iván Rodríguez. El año pasado. Estarán los de esta clase 2018. Muchas leyendas del béisbol. Los de esta clase 2018 que acompañarán a Vladimir son Chipper Jones, está Trevor Hoffman, también estará Jack Morris y estará Alan Trammell. Estos fueron vía comité veterano, pero también estarán y Jim Thome, que es del Círculo 600 cuadrangulares. Estos son los 6 conjuntamente con Vladimir que estarán entonces ya siendo exaltados al nicho de los inmortales, como se le dice, al Salón de la Fama de Cooperstown. Antes, Cristian, que cambiamos de tema, fue muy criticado en las redes sociales y en la prensa la manera en cómo Vladimir partió. O sea, de que no hubo como grandes ceremoniales aquí en República Dominicana para despedirlo, sino que fue una persona sencilla. Incluso vi posts que decían que si hubiese sido una persona ostentosa, que si no fuera un ser humano tan sencillo y tan natural como él es, tal vez hubiese recibido una despedida más por todo lo alto. Yo creo que está bien porque puede caer en lo cansón. Si recordamos, cuando él recibió la llamada, incluso aquí el Ministerio de Deportes organizó una serie de eventos que culminaron incluso con un desfile de artistas, una fiesta se armó entonces. Y se transmitió en vivo todo exactamente. el proceso. Si tú armabas algo de despedida, entonces ya para la llegada no tendría el mismo impacto. Entonces yo creo que el recibimiento que va a tener Vladimir cuando venga ya, incluso él ha hablado de que podría hacer la petición de traer la placa aquí a República Dominicana y exhibirla, estar llevándola a diferentes sitios, aunque yo lo dudo porque eso es casi imposible que lo permitan las autoridades de Cooperstown, pero él dijo que hará lo posible por traer la placa aquí. Vamos a esperar entonces esa bienvenida que le dará al pueblo dominicano, organizada, claro está, por las autoridades deportivas del país, y entonces ver si puede traer la placa al país, que eso sería algo sumamente grandioso. Existen muchas preguntas en torno a un HOF, Verhoff, que es como se dicen las cifras en inglés. Si realmente cuando alguien es exaltado al Salón de la Fama, recibe algún tipo de dinero, alguna mensualidad, o es simplemente algo simbólico. No, es algo simbólico. Ellos por visitas, si le toca algo, por eso es que quizás a veces mucha gente dice, no, porque Sosa con su dinero, él está bien, que no importa que vaya a Cooperstown, pero a veces lo simbólico vale mucho. El Salón de la Fama no da dinero, como había dicho, sino por visitas. Hay una serie de quizás de costos que pagan las personas para ir por ejemplo, a tu placa, a tirarse fotos, y de eso entonces le toca un porcentaje al jugador, pero no tiene ningún tipo de sueldo ni ninguna ganancias fuera de estas. Y interesante lo que está haciendo, por ejemplo, algunas cadenas de béisbol que están contratando a ex peloteros para ser comentaristas. Yo asumo que el contrato es mucho más jugoso si usted tiene una etiqueta que dice que usted está exaltado en el Salón de la Fama. No, sin lugar a dudas. Es que tu marca, incluso los equipos a veces toman el riesgo o lamentablemente cargan el peso de contratos que ya no le están incluso dando dividendos en el terreno, con figuras como Derek Jeter, por ejemplo, el propio Adrian Beltré con Texas. Es quizás un jugador que no está produciendo lo que se le está pagando, pero la marca automáticamente, o tu equipo, tener un jugador Salón de la Fama retirado con tu nombre o con tu gorra, en el caso de Anaheim, Vladimir, el caso de Boston con Pedro, oye, esas son cosas que le dan
aún más valor a tu equipo, a tu marca, incluso puede tener un impacto hasta en el costo de boletas el próximo año que un jugador es exaltado con tu gorra. Cristian, y ya pasando al tema de República Dominicana y su competición en Colombia, vemos que seguimos logrando medallas y me llamó la atención una información que vi que de las 17 medallas de oro, 11 las han aportado deportistas femeninas dominicanas, representando esto el 65% de las medallas de oro. Bueno, yo te tengo un dato aún mejor. Hoy aseguramos 5 medallas, todas son femeninas, y de las 55 aseguradas hay 27 de atletas masculinos, 27 de atletas femeninos y una mixta, donde la protagonista fue Ivonne Lozos en adiestramiento. O sea, las mujeres han ido en busca de la igualdad en estos Juegos Centroamericanos en Barranquilla. O sea, igualdad total. Y entonces en las medallas de oro, ellas han aportado más que en la rama masculina. Y han sorprendido victorias en deportes no tradicionales del dominicano. Bueno, yo creo que la más emocionante y la que más sorprendió fue el balonmano, que ganó medalla de oro ante Puerto Rico. Y esos son de las cosas a las cuales le debemos, como había dicho el comisionado de boxeo Franklin Núñez en días pasados, le debemos a esas instalaciones que en su momento fueron muy criticadas cuando organizamos los Juegos Panamericanos en 2003, porque había muchas instalaciones que se decía que era un gasto de dinero innecesario, pero miren ahí, 15 años más adelante, tenemos medalla en esgrima, tenemos medalla en esquí, aquí, en hockey sobre césped, o sea, en disciplinas que nosotros ni sabemos que se practican aquí. Bueno, imagínate tú le preguntas a 10 personas de quizás fanáticos comunes o casuales y no te van a decir qué jugador, qué atleta practique este tipo de disciplinas. ¿Y qué ha pasado en torno al baloncesto, al béisbol? Bueno, en el béisbol, ¿qué pasó ahí? Hay una mala noticia para los Yankees, que fueron 2 esta semana, pero hay una que es muy dolorosa. Y ayer Aaron Judge, con un bolazo, un pelotazo en su muñeca derecha, va a perder por lo menos 3 semanas. Tiene una fractura en la muñeca. Es una fractura leve, pero es el jugador que ha estado cargando a los Yankees durante todo el año. Y entonces esta semana salió la información de que Gary Sánchez estará fuera quizás hasta principios de septiembre, y entonces ahora se suma Aaron Judge, que sí es el buque insignia de los Yankees, y estará fuera por lo menos 3 semanas. Otra información, entonces ya en la parte final, y es que Cole Hamels fue cambiado a los Cachorros de Chicago, que fortalecen aún más su rotación abridora, y entonces con esta contratación ellos buscan ya, digamos, encaminar el paso hacia los playoffs. Están dominando su división 1,5 juegos por encima de los Cerveceros de Milwaukee. Entonces con esta contratación logran profundizar y asegurar aún más ese pase a los playoffs este año en la división central. Bueno, informaciones de último minuto en el baloncesto de la NBA. Clint Capela ya afirmó, dice aquí la información de ESPN, que él llegó a un acuerdo con el equipo de Houston Rockets por una extensión de 5 años y $90 millones. Wow. Oye, es decir que hay que felicitar se llevó de ti, porque ese hombre estaba pidiendo muchísimo dinero, pero el equipo entonces, me imagino que los primeros 2 del contrato deberán de ser por lo menos por debajo de los 15 millones para ellos no subir a tener que pagar impuestos de lujo y sobrepasar el tope salarial de la NBA, porque ellos ya estaban en un tope de que si gastaban por lo menos más de 13 o 14 millones, ellos incurrían en el ITEVIS, vamos a decir así, del impuesto de lujo que se le cobra cuando exceden. Esto es para que haya igualdad en la NBA, en las contrataciones, y así entonces no se formen estos equipos con tantas estrellas como Golden State, pero ellos tienen su manera de rejugar con los
salarios Correcto. de los jugadores. En el caso de Golden State, que ha tenido suerte porque los jugadores han sido pacientes en cuanto a los contratos. Claro, bueno, pero Houston ha estado tirando la casa por la ventana a nivel de recursos, porque recordamos que recientemente firmaron a Chris Paul, ¿verdad? Lo firmaron por más de 150 millones de dólares. Millones. En el caso de la firma de James Harden, que eso fue bestial, imagino que debe estar rondando entre los 180 a 200 millones de dólares. 192 millones. 192, y ahora entonces a Clint Capela le buscan la funda. Estamos hablando que entre 3 jugadores prácticamente casi podrían llegar a los 100, 400 millones. Y anualmente los 100 millones de dólares. Y creo que el tope salarial debe estar por los 115 de cada equipo, más o menos por ahí, o 102. O sea, que anual en 3 jugadores y ellos tienen más de la mitad de la nómina gastada. Es terrible. Bueno, y es un equipo que fue vendido no hace mucho. Recuerdo que lo compraron en la década de los 90, creo que fue en el 95, 96, costó 85 millones de dólares y fue vendido por más de 2.000 millones ahora. Y ahora ellos dan un paso sólido para ser contendientes al oeste, porque este era el jugador quizás clave para ellos poder darle casa a Golden State en esa división otra vez, que ellos fueron los líderes el año pasado. Y entonces con este jugador, que es el que redondea prácticamente o mantiene casi intacto el núcleo, porque se fue entonces ahora solamente Trevor Ariza, y entonces ellos pueden ahora competir de tú a tú con los actuales campeones, los Golden State Warriors. Que mucha gente critica a su dirigente por la metodología Mike D'Antoni, que es muy ofensiva. En la isolation. O sea, que solamente correr y encestar. Entonces tuve, de hecho, el plantel de esos principales jugadores, excepto Clint Capela, que ellos defienden pocos. James Harden. Chris Paul. Simple matemática. Vamos a decirlo así. Si tú tienes 4 tiradores o 4 jugadores que promedian cerca del 40% en tiros de 3, en efectividad en tiros de 3, cuando tú tiras 100 tiros entre esos jugadores y encestas 40, ya tú tienes 120 puntos encestados. Si tú te vas de 2 y tú tiras 100 y encestas el 50%, 10% más, entonces solamente tienes 100. Si tú tienes una arma que es filosa, esa es la que tú tienes que usar, y entonces en este caso ellos han incurrido en este tiro de juego y le ha dado resultado a tal punto de que ganaron el primer lugar en la división, en la conferencia oeste el año pasado, y se quedaron a un juego de pasar a la final, que chocaron con Golden State. Ahora, si uno asume un equipo, un quinteto de Houston, Carmelo Anthony, Chris Paul, James Harden estaría ahí. Wow, entonces está, bueno, el caso de Clint Capela. Nene Hilario puede hacer 4 también, o venir de la banca a jugar centro. Pero por lo menos esos 4 principales, y sobre todo el caso de Carmelo Anthony. De hecho, si algún día se da algún pleito en donde le dan un trompón a un hermano de él, no va a poder entrar porque él no defiende. Entonces, habrá que ver cómo le va a Houston con eso. No defiende para nada. No, solamente en cesta. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un contacto de publicidad y bueno, retornamos ya con, seguimos más contenido. Tenemos pendiente el bloque de comentarios, está listo Aristides Marte con tecnología. También se integra el staff, el señor Elvin Bienvenido Castillo Nieves, ¿verdad? Que debe estar por ahí ya listo. Y reiterarles que nuestra audiencia, Jocelyn Wilmore, es psicólogo clínico. Vamos a tratar con él sobre el abuso infantil.